Bendiciones, hermanos, feliz Purim para todos. Y el día de hoy, en honor a Purim y en honor a todo lo que estamos viviendo, vamos a estudiar los secretos que están escondidos en el libro de Esther, en la Megilá de Esther. Y la verdad es que estoy muy emocionada de poder compartirles lo que hay en este libro. Esther siempre me pareció una historia como al estilo de Disney, como un cuento de hadas. Era algo que me gustaba, pero cuando conocí todos los secretos que estaban escondidos en este libro, definitivamente es uno de mis libros favoritos. Este libro en hebreo se llama Megillat Esther. Megillat es un rollo, algo que está enrollado, algo que se tiene que desenvolver, revelar, algo así como Apocalipsis. También el nombre de Esther no es judío, su verdadero nombre es Hadassah. Hadassah significa mirto, pero su nombre fue cambiado ¿para qué? Para que nadie supiera que ella era judía. El nombre de Esther en hebreo significa escondido y en persa significa estrella. Esther, hermanos, nos representa a nosotros, a la iglesia, a las 10 tribus perdidas de Israel. Tanto como nosotros, Esther se encuentra en el exilio, es decir, en las naciones, escondida, ocultando su origen judío. Y si leyeron este libro, quizás se dieron cuenta de que el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez. ¿Saben por qué? Porque Él también está escondido. Deuteronomio 31:18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Y aunque Dios oculta su rostro, en realidad sigue estando en control de todo lo que sucede. Aunque a veces parezca que no está ahí, en realidad siempre está presente, cuidándonos y moviendo todos los hilos. Dios está representado en la figura del rey Asuero, mientras que Amán es el anticristo, el mismo Satanás, el enemigo del pueblo de Dios. Y en todo el libro se repite una y otra vez que Amán era agageo, es decir, descendiente de Agag, del rey Agag. Agag, el rey amalecita, a quien Saúl le había perdonado la vida. Y no sé si lo notaron, pero aquí está pasando algo muy extraño. Si Saúl había matado a todos los amalecitas y solo había quedado el rey Agag, ¿cómo es que pudo tener descendencia? En la Biblia encontramos que además de perdonar la vida del rey Agag, Saúl dejó con vida a los animales, a las vacas, ovejas, carneros, a los animales engordados. ¿Se acuerdan del sueño donde les conté que los demonios que vi eran gordos? Bueno, pues una de las maldades de Amalek es la brujería. Esto lo vemos en Apocalipsis cuando dice, no se arrepintieron de sus hechicerías. ¿Y qué tiene que ver esto con la descendencia de Agag? Bueno, pues hay una historia judía que tienen en donde se dice que una mujer de los amalecitas se transformó en vaca y así preservó su vida. Y mientras Agag estuvo prisionero con Saúl, esa vaca se transformó en mujer y estuvo con Agag. Y así preservó su descendencia. Bastante increíble esta historia, ¿verdad? Pues eso mismo pensaba yo, hasta que empecé a ver lo que pasaba en Haití, un lugar que está lleno de brujería y violencia. Y bueno, si les intriga, busquen vacas brujas en Haití. No sé qué tanto de eso es fake y qué tanto es real, pero lo que sí me llamó la atención es que tuviera similitud con el relato del rey de Agag. Ahora, ¿podemos comprobarlo? Quizás no. Pero lo verdaderamente importante aquí es que Agag tuvo descendencia gracias a la desobediencia de Saúl. ¿Y qué es lo que aprendemos de esto? Que debemos ser plenamente obedientes a la voz de Dios y no obedecer a medias o a nuestra manera. En el libro de Esther leemos que Amán el malvado había sido puesto por encima de todos los otros ministros del rey.
Ahora, si el rey representa a Dios y Amán a Satanás, ¿cómo es que Dios pone a Satanás por encima de todos los ministros? Bueno, la respuesta es que este pedazo del texto nos está conduciendo a un momento antes de la creación del mundo, antes de la rebelión de Satanás, cuando él tenía un lugar de honra y era llamado Lucifer. Está haciendo referencia al momento antes de la rebelión de Satanás, en donde se llevó a la tercera parte de los ángeles. Ahora, fíjense muy bien en lo que hace el anticristo. El anticristo quiere la gloria que tiene el rey. Quiere que todos se inclinen ante él. Y no soporta a Mardoqueo por el simple hecho de que él no se inclina. Y por ese simple motivo quiere exterminar a todo el pueblo. Pero si se fijan, no importa cuánto lo desee, en ningún momento se puede sentar en el trono del rey. Lo que sí hace es estar en el patio exterior y entrar para emitir juicios. Escuchen muy bien esto. Entonces dijo Amán al rey Asuero: existe un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son distintas de las de cualquier otro pueblo, y no cumplen las leyes del rey, por lo que no conviene al rey que los tolere. ¿A qué les suena? ¿No les recuerda un poco al momento en donde Satanás se presenta ante Dios para acusar a Job? Satanás es un acusador. Por eso, para no parecernos a él, debemos de tener mucho cuidado en actuar de la manera en que él lo hace. Porque nosotros no somos acusadores, nosotros debemos de interceder por los demás y no dedicarnos a acusar a otros. Claro que si hay una petición, como la petición que hace la reina Esther, por supuesto que no nos vamos a quedar callados. Siguiendo con el relato, ¿cuál es el argumento que le da Amán al rey para exterminar al pueblo? Hay un pueblo esparcido y disperso. Estoy confundida. ¿Que esparcido y disperso no es lo mismo? Pues no. En la Biblia no encontramos sinónimos. Si hay palabras que parecen que son sinónimos en el mismo enunciado, en el mismo versículo, es porque cada una significa algo distinto. Este pueblo somos nosotros, tanto judíos como cristianos. Estamos esparcidos por todas las naciones, pero dispersos entre nosotros mismos. ¿Cómo estamos dispersos? Con pleitos unos con otros, viendo quién es el que se equivoca más, dispersos discutiendo quién es el que tiene la sana doctrina, quién está equivocado. Hay un pueblo esparcido y disperso. ¿Qué pasa con este pueblo que está esparcido y disperso? Este pueblo no cumple con las leyes del rey. Y recuerden que estamos viendo el mensaje oculto que hay en este libro. Ese pueblo nos representa a todos nosotros. Y el argumento más fuerte de Amán, que es Satanás, es que ese pueblo no cumple las leyes del rey, las leyes de Dios. Amán continúa diciendo: si parece bien al rey, decrétese su destrucción, y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de quienes manejan la hacienda para que los ingresen en los tesoros del rey. Entonces el rey le da su anillo a Amán para que selle este decreto. Y el rey le dice a Amán: la plata sea para ti, y también el pueblo, para que hagas con él lo que parezca bien a tus ojos. ¿Cómo así? El rey, Dios, está de acuerdo en que Amán, el anticristo, haga lo que quiera con su pueblo. Esta escena que estamos viendo aquí es una representación del día del juicio, Yom Teruah, que termina en Yom Kippur, cuando el juicio es sellado. Este juicio lo encontramos en el libro de Job y se los voy a leer en la versión BTX porque hay una gran diferencia en la traducción que todos conocemos.
Y dice así: y llegó el día en que los ángeles de Jah Elohim se presentan ante Adonai. Vino también con ellos Satanás. Y Adonai preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Adonai a Satanás: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en toda la tierra, hombre íntegro y veraz, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasa después. Satanás odiaba a Job porque Dios lo protegía y él no podía hacerle daño a causa de esa protección. Necesitaba la autorización de Dios para poderlo tocar. La pregunta es: ¿por qué Dios lo permite? Y bueno, creo que esta es la pregunta del $1,000,000. Una pregunta que tanto ateos como cristianos se hacen. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios con todo el poder no ha destruido aún a Satanás? La palabra nos dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. ¿Y por qué sí permite que seamos tentados? Porque es por medio de estas pruebas que nosotros comprobamos con hechos que creemos en la palabra de Dios, que nosotros comprobamos con nuestras acciones que queremos estar con Dios, que no vamos a blasfemar el nombre de Dios sin importar lo que nos suceda, que vamos a seguir amando a Dios pase lo que pase, que nuestro amor es sincero, que nuestra obediencia a Él es por amor y no por interés, que lo obedecemos y lo amamos no por lo que nos da, porque incluso como Job podemos darle gracias en las adversidades, que en las enfermedades seguimos bendiciendo su nombre, seguimos alabándolo, seguimos creyendo en Él. Ese es el mayor golpe que Satanás puede recibir. ¿Saben por qué? Esto es algo que Dios puso en mi corazón hace tiempo. En el libro de Melquisedec leemos que antes de la creación del mundo, Satanás tenía otro nombre, Lucifer, que es portador de la luz. Tenía un nombre de honra. Y en el proceso de su rebelión, él ideó la teoría de la ciencia del bien y del mal. Dios lo había creado solo para la luz, pero a él le llamaba la atención la oscuridad. Pero al mismo tiempo que quería la oscuridad, no quería perder a su Padre amoroso, a Dios. Así que se le ocurrió la maravillosa idea de mezclar ambas cosas, la luz con la oscuridad, que ambas cosas podían convivir juntas. Y para probarlo, para demostrarlo, quería el trono de Dios, para demostrarle a Dios que su teoría podía funcionar. La respuesta de Dios, por supuesto, es un rotundo no, porque eso traería sufrimiento a sus criaturas. Y ahí es cuando Satanás se enoja y comienza a comportarse como un niño que hace berrinches. ¿Para qué me das un libre albedrío si no me dejas hacer lo que yo quiero? ¿Les suena familiar? En ese proceso de rebelión, que no fue de un día para otro, él se arrepentía y volvía a caer. Se arrepentía de nuevo y otra vez a lo suyo, y así hasta que finalmente eligió separarse de Dios. Ese es el momento en la que la tercera parte de los ángeles son echados fuera junto con él. Es después de este suceso que Dios comienza con la creación del mundo. Esto es importante entenderlo porque aquí vamos a comprender la razón por la que Dios crea este mundo y permite que haya caos. Este mundo Dios lo crea como una especie de escuela, una escuela de sufrimiento, en donde sus criaturas, que somos nosotros, somos libres de elegir si queremos estar con Él o fuera de Él.
Pero nuestra elección debe de ser algo más que solo de palabra. Debemos de comprobar con nuestros hechos que decimos la verdad. Y segundo, en este mundo se vive la teoría de la ciencia del bien y del mal, algo así como el yin yang. Lo que Dios está comprobando con esto es que esta teoría trae destrucción, trae sufrimiento, trae depresión, trae ansiedad. Cuando Dios comienza con la creación de este mundo, Satanás piensa que este mundo Dios lo está creando para él. Pero ¿cómo? Si él había sido expulsado. Si se fijan, este es el mismo comportamiento que tiene un hijo malcriado. Uno que insulta a sus padres y sigue pensando que haciendo berrinches sus padres van a acceder ante sus chantajes. Cuando Dios termina todo, crea a Adán y le entrega el cetro y su corona. En Génesis esto lo vemos cuando Dios le da la orden de gobernar el mundo. ¿Ustedes se imaginan lo que sintió Satanás al ver esto? Adán tenía todo lo que él había deseado, su propio gobierno. Así es como el odio y la envidia surgieron en él. Así que con sus ángeles caídos ideó un plan para quitarle el gobierno y poderlo tener él. Eso fue lo que pasó al comer del fruto prohibido. Adán, al obedecer a Satanás, se convierte en su esclavo, en lugar de ser él quien gobernaba. Recuerden que la Biblia nos dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Pero, para sorpresa de Satanás, Dios no mata a Adán inmediatamente. Dios cambió la sentencia y en lugar de morir en un día de 24 horas, lo dejó vivir casi un día de Dios, un día de 1000 años. Y no solo eso, sino que le da una promesa de salvación y le promete venir a entregar su propia vida para que él y su descendencia puedan estar nuevamente con él. ¿Qué creen que pasó ahora con Satanás? Lo aborreció aún más. ¿Cómo era posible que Adán, apenas siendo creado, le fallara a Dios y ahora tuviera la oportunidad de recibir perdón? Y él, después de tanto tiempo de estar al lado de Dios, de ser el ángel con más honra, no tuviera acceso al perdón. Entonces, desde ese momento, la lucha de Satanás ha sido demostrarle a Dios que nosotros no valemos la pena. Él conoce a la perfección las leyes de Dios, porque él era el portador de la luz. Eso es lo que le da la habilidad de torcer las escrituras y que parezca que está diciendo la verdad, pero lo hace con el fin de poder decirle a Dios: mira, no te conviene que los toleres. ¿No es eso lo que Amán le dice al rey? Hay un pueblo esparcido y disperso que no obedece las leyes del rey. No te conviene que los toleres. Si alguna vez han escuchado a algún judío hablando de Satanás, verán que ellos no lo ven como nosotros lo vemos. Para ellos él es un siervo de Dios que en realidad ama en secreto a Dios y está como actuando a ser malo, jugando a ser malo. Y por supuesto que no estoy de acuerdo con esta forma de pensar. Incluso esta forma de pensar es una de las razones por las que no entiendan por qué Yeshua tenía que sacrificarse por nosotros. Mientras que para nosotros Satanás es el que siempre quiere hacernos daño y nosotros tenemos que rogar continuamente para que él no logre hacerlo. Y ahora les voy a decir algo que les va a volar la cabeza, pero es que ambos tenemos un poquito de razón. ¿Cómo así? ¿Pero cómo es posible? Satanás sí ama a Dios, pero con un amor enfermizo. Un amor que en realidad no es amor, sino obsesión. Un amor que es posesivo. ¿Alguna vez han conocido personas que se adueñan de otros? Que son extremadamente celosos. A veces en los niños vemos que alguien saluda de beso a su mamá o a su papá y se enojan y empiezan a hacer berrinches.
Bueno, también hay adultos tratando así a sus padres o a sus parejas como si fueran de su propiedad. Y si ven que los padres quieren a alguien más que no sean ellos, comienzan una guerra con esa persona y a decirle a los padres lo malo que es y dedican su vida, su tiempo, su esfuerzo en acusar al otro. Con las parejas pasa igual. ¿Cuántas veces no ha pasado que por celos un hombre mata a su esposa? Solo porque la vio hablando con alguien más. Eso no es amor. Eso es obsesión, posesión. Eso es lo que Satanás hace. Nosotros somos su estorbo y su entera existencia se trata de desacreditarnos. Y si le fallamos en algo a Dios, ahí va corriendo a chismearle. Mira tú, tanto que los quieres, tanto que los das y ellos ni se lo merecen. No te obedecen, no les importas, solo te utilizan. Te adoran porque los proteges, pero quítale su protección y vas a ver que es puro cuento eso que dicen que te aman. Quítales tu bendición, quítales tu protección y vas a ver cómo blasfeman en tu propia presencia. Satanás sabe que no tiene acceso al perdón y que no puede tomar el trono del rey aunque lo anhele con todas sus fuerzas. Así que, ¿qué es lo que le queda? Su único anhelo es tener la oportunidad de maltratarnos, de dañarnos, de desquitarse por el amor que Dios nos tiene. Desea tanto hacernos daño que incluso Él ofrece pagarle por el simple gusto de poder hacernos daño. Vean cómo le ofrece 10,000 talentos de plata. Déjame hacerles daño. Te pago su precio, pero déjame hacerlo. Pregunta, ¿por qué 10,000? 10 vírgenes, 10 tribus perdidas, 10,000 talentos de plata. ¿Qué significa que estos talentos de plata entren en su tesoro? Hermanos, cuando somos desobedientes, merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Yeshua pagó por nosotros. Sin embargo, pero obtenemos perdón porque Yeshua pagó por nosotros. Sin embargo, Dios no traspasa sus leyes. Entonces, ¿cómo hace para que estemos con Él si somos desobedientes? Y sé que muchos pensarán, no tengo que hacer nada, yo recibí Cristo y con eso tengo perdón absoluto de todo. Pues no, mis hermanos, se los he mostrado una y otra vez. Así que la única forma que queda, si nuestro corazón es sincero y amamos a Dios y lo desobedecemos por desconocimiento o mal entendimiento, y no nos arrepentimos de lo que estamos haciendo, la única forma es santificando el nombre de Dios. Un concepto que en hebreo se conoce como Al-Kiddush Hashem. ¿Qué es Al-Kiddush Hashem? Morir santificando el nombre de Dios. Morir por el simple hecho de ser judío o de ser cristiano. Eso es precisamente lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque existe un pueblo esparcido y disperso que no cumple las leyes del rey. Cuando muere simplemente por el hecho de ser judío o cristiano, muere santificando el nombre de Dios. Y de esa forma Dios justifica el que puedas estar con Él. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5, donde Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si se habían preguntado qué quería decir eso, aquí tienen la respuesta. Ser entregado a Satanás es morir al Kiddush Hashem. Y el odio de Satanás es tan grande que le dice al rey, déjame destruirlos para que entren en tus tesoros. No me importa que terminen estando contigo con tal de poder hacerles daño. Lo preocupante es lo que el rey le responde. La plata sea para ti y también el pueblo, para que hagas con él lo que parezca
bien a tus ojos. ¿Cómo? Hermanos, hay una gran diferencia entre los que desobedecen por desconocimiento y los que desobedecen sabiendo que están en contra de Dios. Porque ese es un espíritu que lucha en contra de Dios. Y si luchas en contra de Dios, ¿de qué lado piensas que estás? Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Quien se rebela en contra de Dios le pertenece a Satanás. Pero es que yo ya acepté a Cristo y la ley está abolida. Ya solo necesito creer y no hacer nada. Apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de anomia sin ley. Apartaos de mí, gente sin ley. El eclipse nos está anunciando que Amán ya obtuvo el permiso de destruir al pueblo de Dios. ¿De qué lado quieres estar? ¿De los que son protegidos por el rey? ¿De los que morirán al Kiddush Hashem para poder entrar? ¿O del lado de los que su corazón está tan plagado y tan lleno de orgullo que se niegan a cumplir con la voluntad del rey? Y por ese orgullo en contra del rey no puedan entrar en sus tesoros. Hasta aquí la primera parte del libro de Esther. Nos vemos mañana para la parte 2. Bendiciones.